Imagina que un dispositivo aparentemente simple, instalado en el techo de una vivienda, tiene la responsabilidad de detectar el humo en los primeros instantes de un incendio y avisar antes de que sea demasiado tarde. Pero, ¿qué garantiza realmente que esa alarma funcione cuando debe hacerlo? Detrás de cada detector doméstico de humo fiable existe un conjunto muy preciso de requisitos técnicos, ensayos y criterios de funcionamiento. Y precisamente de eso trata la norma UNEN 14604, el documento que establece cómo deben diseñarse, evaluarse y verificarse las alarmas de humo autónomas destinadas a viviendas y usos similares. En este vídeo vamos a analizar qué exige exactamente esta norma a los dispositivos que utilizan sensores de luz dispersa, luz transmitida o ionización, cómo deben demostrar su rendimiento mediante ensayos, qué condiciones deben cumplir para funcionar correctamente durante su vida útil. E incluso qué ocurre cuando se instalan en vehículos de recreo o cuando incorporan funciones adicionales como interconexión entre alarmas o dispositivos de silenciamiento. Si trabajas en ingeniería, seguridad contra incendios, normativa técnica o certificación de productos, entender esta norma es fundamental para saber qué se exige realmente a una alarma de humo antes de llegar al mercado. Y eso es exactamente lo que vamos a desentrañar paso a paso. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de profundizar en los requisitos técnicos, la norma establece algo esencial: definir con precisión los conceptos clave que se utilizarán a lo largo de todo el documento. Una alarma de humo es el dispositivo que integra en su interior los componentes necesarios para detectar la presencia de humo y emitir una señal acústica, excepto las fuentes de energía. Cuando el dispositivo detecta humo y emite la señal sonora que advierte de un posible incendio, se encuentra en estado de alarma. En cambio, el estado normal corresponde al funcionamiento habitual del equipo, cuando está operativo pero sin emitir señales de alarma ni avisos de fallo. La norma también contempla situaciones anómalas. El estado de fallo aparece cuando algún componente presenta una condición adversa que puede afectar al funcionamiento, y el aviso de fallo es la señal destinada a advertir de ese problema antes de que impida la emisión de una alarma de incendio. Además, se definen elementos funcionales importantes, como el dispositivo silenciador de alarma, que permite desactivar temporalmente el sonido, o las alarmas interconectables, capaces de comunicarse entre sí para generar una alarma común. En cuanto a la alimentación, se distinguen la fuente de energía normal, encargada de mantener el dispositivo en funcionamiento, y la fuente de energía auxiliar, destinada a mantener la operación si la fuente principal falla. Finalmente, el valor umbral de respuesta es la concentración de humo a partir de la cual la alarma pasa del estado normal al estado de alarma. Con los conceptos claros, la norma establece los requisitos generales que debe cumplir una alarma de humo para ser conforme con la UNEN 14604. Estos requisitos abarcan aspectos como diseño del dispositivo, alimentación eléctrica, señalización, seguridad, interconexión entre alarmas y marcado del producto. Para demostrar la conformidad, el equipo debe cumplir los requisitos técnicos establecidos, verificarse mediante inspecciones o evaluaciones de ingeniería y superar los ensayos especificados en la norma. Además, si el fabricante declara que la alarma es adecuada para vehículos de recreo, deben aplicarse ensayos adicionales específicos. Antes de comenzar los ensayos, la norma fija las condiciones básicas bajo las que deben realizarse las pruebas. Las pruebas se realizan en condiciones ambientales controladas para garantizar resultados comparables. Estas condiciones incluyen una temperatura entre 15 grados y 35 grados, una humedad relativa entre el 25% y el 75%, y una presión atmosférica entre 86 y 106 kilopascales. Además, durante cada ensayo estas variables deben mantenerse lo más estables posible para evitar que afecten a las mediciones. Cuando el ensayo requiere que la alarma esté operativa, el dispositivo debe conectarse a una fuente de energía conforme a las especificaciones del fabricante. Normalmente se utiliza el valor nominal o medio de los parámetros eléctricos, que deben mantenerse estables durante todo el ensayo. Las alarmas deben instalarse utilizando los sistemas de montaje normales indicados por el fabricante. Si existen varios métodos de instalación, se selecciona el más desfavorable, para asegurar que el ensayo evalúe la situación más exigente. Cuando la norma no especifica una tolerancia concreta, se aplica una tolerancia general de más-menos 5% en las mediciones. Uno de los parámetros más importantes del ensayo es el valor umbral de respuesta, que representa la concentración de humo en el momento en que la alarma se activa. Para medirlo,
El detector se instala en un túnel de humo en su posición de funcionamiento normal. Antes de cada medición el túnel se limpia con aire libre de aerosoles, y el humo de ensayo se introduce de forma gradual y controlada. El momento en el que el detector emite la señal de alarma determina el valor umbral de respuesta, que se registra según el tipo de tecnología del detector. Para verificar la conformidad con la norma se utilizan 20 muestras representativas de la producción del fabricante. Estas muestras deben reflejar las características reales de fabricación y calibración, de modo que los resultados obtenidos sean representativos del producto final. La norma establece una planificación detallada de los ensayos, indicando qué pruebas se realizan y cuántas muestras se utilizan en cada una. Entre estas pruebas se incluyen ensayos de sensibilidad, estabilidad, resistencia ambiental, vibraciones, interferencias electromagnéticas, potencia acústica, aviso de batería y funcionamiento de alarmas interconectadas, entre otros. El ensayo de repetibilidad verifica algo fundamental, que la alarma mantenga una sensibilidad estable incluso después de activarse varias veces. Para comprobarlo, se mide 6 veces el valor umbral de respuesta en la misma orientación. La diferencia entre el valor máximo y el mínimo no debe superar los límites establecidos por la norma, lo que demuestra que el detector mantiene un comportamiento consistente. El humo puede llegar al detector desde cualquier dirección, por lo que la norma comprueba que la sensibilidad no dependa en exceso de la orientación del flujo de aire. En este ensayo se mide el valor umbral de respuesta en 8 orientaciones diferentes, girando la alarma 45 grados en cada medición. Con estos resultados se identifican 2 orientaciones clave. La orientación más sensible y la menos sensible. Estas posiciones se utilizan posteriormente como referencia para otros ensayos de la norma. Antes de realizar el resto de ensayos, la norma establece una referencia fundamental: medir la sensibilidad inicial de cada alarma de humo. Para ello se determina el valor umbral de respuesta, es decir, la concentración de humo a la que el detector activa la alarma. Con los resultados obtenidos, las 20 muestras se ordenan desde la más sensible hasta la menos sensible. A partir de estos valores se establecen el valor máximo, el mínimo y el valor medio, que servirán como referencia para comparar todos los ensayos posteriores. Las alarmas deben funcionar correctamente incluso cuando existe circulación de aire en el entorno. El ensayo de movimiento del aire comprueba que las corrientes de aire o ráfagas breves no afectan de forma excesiva a la sensibilidad del detector ni provocan alarmas falsas. Para ello se mide el valor umbral de respuesta en distintas orientaciones y con diferentes velocidades de aire. El detector debe mantener un comportamiento estable y no emitir señales de alarma ni de fallo durante la prueba. En las alarmas que utilizan tecnología óptica, la norma evalúa también el efecto de fuentes de luz artificial intensa. Durante el ensayo se encienden y apagan varias lámparas de alta intensidad mientras se mide el valor umbral de respuesta del detector. El objetivo es demostrar que la luz cercana no altera de forma significativa la sensibilidad y que no se producen alarmas ni señales de fallo. El ensayo de calor seco verifica que la alarma puede funcionar correctamente a temperaturas elevadas. Para comprobarlo, el detector se expone a una temperatura cercana a 55 grados durante varias horas, tras lo cual se vuelve a medir su valor umbral de respuesta. Durante todo el proceso no deben producirse alarmas ni fallos, y la sensibilidad debe mantenerse dentro de los límites establecidos por la norma. La norma también evalúa el funcionamiento del detector a bajas temperaturas. En este caso, la alarma se somete a temperaturas cercanas a 0 grados, manteniéndose durante un periodo determinado antes de volver a medir su sensibilidad. El detector debe seguir funcionando correctamente, sin emitir señales de alarma ni de fallo, y sin cambios significativos en su sensibilidad. El ensayo de calor húmedo analiza el comportamiento del detector en condiciones de temperatura elevada combinada con alta humedad. La alarma se expone durante varios días a ambientes cálidos y con humedad relativa muy alta, y posteriormente se vuelve a medir su valor umbral de respuesta. El objetivo es comprobar que, incluso tras esta exposición, el detector mantiene su sensibilidad dentro de los límites establecidos y sigue funcionando correctamente. El ensayo de corrosión por dióxido de azufre comprueba si la alarma puede resistir ambientes contaminados, algo común en zonas urbanas o industriales. Para ello, la muestra se expone durante 4 días a una atmósfera con dióxido de azufre, alta humedad, 93%, y temperatura controlada, 25 grados. Después del ensayo, el detector se seca y se vuelve a medir su sensibilidad al humo. El requisito es que la relación entre el valor máximo y mínimo de respuesta no supere 1,6,
lo que demuestra que la corrosión no afecta significativamente al funcionamiento del detector. La prueba de impacto verifica que la alarma puede soportar golpes accidentales, como los que pueden ocurrir durante transporte, instalación o uso normal. El ensayo consiste en aplicar un impacto controlado con un martillo pendular sobre la carcasa del detector. Durante y después del impacto se comprueba que no se activó una alarma falsa ni un fallo. El detector no se desprenda de su base. La carcasa no se abra ni se afloje. Además, la sensibilidad del detector debe mantenerse dentro del mismo criterio, la relación entre valores de respuesta no puede superar 1,6. El ensayo de vibración operacional comprueba que la alarma funciona correctamente mientras está sometida a vibraciones, como las que pueden producirse en condiciones normales de servicio. El detector se somete a vibraciones entre 10 y 150 Hz en 3 ejes diferentes, simulando movimientos en distintas direcciones. Durante la prueba, no deben producirse falsas alarmas ni fallos. No debe haber daños mecánicos. La tapa o carcasa no debe abrirse. Tras el ensayo se vuelve a medir la sensibilidad, que debe seguir dentro del límite de relación máxima 1,6. Mientras que el ensayo anterior evalúa el funcionamiento durante vibraciones normales, el ensayo de vibración de resistencia comprueba la resistencia a vibraciones prolongadas, como las que pueden ocurrir durante transporte o uso prolongado. La alarma se somete a vibraciones más intensas en 3 ejes, con múltiples ciclos de barrido. Al finalizar el ensayo, se vuelve a medir la sensibilidad del detector, que debe mantenerse dentro del mismo límite de estabilidad. La relación entre valores de respuesta no debe superar 1,6. Las alarmas de humo deben funcionar correctamente incluso en entornos con interferencias eléctricas o electromagnéticas. Para comprobarlo, la norma exige realizar ensayos de inmunidad CM según la EN 50134, incluyendo situaciones como bajadas de tensión, descargas electrostáticas, campos electromagnéticos, interferencias conducidas, transitorios eléctricos y sobretensiones. Tras estas pruebas se vuelve a medir el valor umbral de respuesta del detector. La relación entre el valor máximo y el mínimo obtenido no puede superar 1,6, garantizando que las perturbaciones electromagnéticas no alteran significativamente la sensibilidad de la alarma. La prueba de sensibilidad al fuego responde a una pregunta fundamental: ¿es capaz la alarma de detectar distintos tipos de incendios reales? Para comprobarlo, las muestras se ensayan en una habitación de fuego controlado, donde se reproducen 4 tipos de incendios de ensayo, TF2 a TF5, con combustibles y condiciones definidas. Durante el ensayo se registran parámetros como temperatura y densidad de humo, y el momento en que la alarma se activa. El requisito es claro: todas las muestras deben generar una señal de alarma antes de que se alcancen las condiciones finales del ensayo. La norma también exige que la alarma avise antes de que la batería deje de poder alimentar el detector correctamente. Para verificarlo se realizan ensayos en los que se reduce progresivamente la tensión de alimentación o se aumenta la resistencia interna simulando el desgaste de la batería. Durante estas pruebas se mide nuevamente el valor umbral de respuesta, y la relación con respecto al valor inicial debe mantenerse entre 0,625 y 1,6, lo que garantiza que la alarma sigue detectando humo incluso cuando la batería se aproxima a su límite de funcionamiento. Detectar el humo no es suficiente, la alarma también debe ser claramente audible. Por eso la norma mide el nivel sonoro del dispositivo a 3 metros de distancia, utilizando instrumentos de medición normalizados. Los requisitos principales son claros. Al menos 85 decibelios a 3 metros en condiciones normales. Al menos 82 decibelios tras varios minutos de funcionamiento en alarmas con batería. Máximo de 110 decibelios para evitar niveles excesivos. Además, la frecuencia máxima del sonido no debe superar los 3,5 kHz. No basta con que la alarma suene fuerte al principio. También debe mantener su capacidad acústica con el uso. Para comprobarlo, el dispositivo se somete a 8 horas de funcionamiento alternando ciclos de espera y alarma. Después de este acondicionamiento, se vuelve a medir la potencia acústica, que debe seguir cumpliendo los requisitos establecidos en el ensayo de sonido. Muchas alarmas modernas pueden interconectarse entre sí, de modo que cuando una detecta humo todas las demás también se activan. La norma verifica este funcionamiento conectando la alarma con el número máximo de detectores permitido por el fabricante. Durante el ensayo se comprueba que, cuando una alarma se activa, todas las demás emiten señal sonora. La activación ocurre en menos de un minuto.
La sensibilidad del detector se mantiene dentro de los límites establecidos. La potencia acústica sigue siendo al menos de 85 decibelios A. Y la capacidad de la batería sigue siendo suficiente incluso con la carga adicional de la interconexión. De este modo, la norma asegura que las alarmas conectadas en red funcionan como un sistema coherente y fiable. Algunas alarmas incluyen un botón para silenciar temporalmente la señal acústica. La norma regula cómo debe funcionar para evitar que el detector quede desactivado por error. Los requisitos principales son: el silencio debe activarse manualmente mediante un control del usuario. La alarma debe quedar desensibilizada al menos 5 minutos, pero recuperar su sensibilidad antes de 15 minutos. Si el botón se mantiene pulsado de forma continua, la alarma no puede permanecer insensible más de 15 minutos sin emitir un aviso audible. Durante los ensayos se introduce la alarma en humo concentrado para comprobar que el sistema de silencio funciona temporalmente pero no anula la capacidad de detección de forma permanente. El ensayo de variación en la tensión de alimentación comprueba que la sensibilidad del detector no depende demasiado del voltaje de alimentación. Para verificarlo, el detector se prueba con los valores mínimo y máximo de tensión especificados por el fabricante, tanto con baterías nuevas como cerca del nivel de fallo de batería. El resultado debe cumplir dos condiciones. La relación entre el valor máximo y mínimo de sensibilidad no debe superar 1,6. El valor mínimo de sensibilidad no puede bajar de los límites establecidos por la norma. El ensayo de inversión de batería simula un error común: colocar la batería al revés. La batería se conecta con polaridad invertida durante unos segundos y posteriormente se vuelve a conectar correctamente para comprobar el funcionamiento de la alarma. Los requisitos son: la sensibilidad del detector debe mantenerse dentro del límite permitido, relación máxima 1,6. Cuando la tensión se aproxima al nivel de fallo, debe generarse un aviso de batería baja. Esto asegura que un error de instalación no dañe permanentemente el detector. Algunas alarmas conectadas a la red eléctrica incluyen una batería de respaldo para funcionar durante cortes de suministro. La norma comprueba que esta fuente de seguridad se supervisa correctamente mediante 3 situaciones de ensayo. Batería con carga baja. Batería desconectada o retirada. Cortocircuito en la batería de respaldo. En todos estos casos, la alarma debe emitir un aviso audible, alertando de que el sistema no dispone de alimentación de seguridad. Además, la norma exige que las alarmas cumplan requisitos estrictos de seguridad eléctrica para evitar riesgos como choques eléctricos, sobrecalentamientos o incendios provocados por el propio dispositivo. Para ello se aplican diferentes requisitos basados en normas europeas de seguridad eléctrica, que incluyen: marcado e información de seguridad en el equipo. Protección frente a choque eléctrico. Control del calentamiento en funcionamiento normal. Requisitos de aislamiento eléctrico. Resistencia mecánica y distancias de seguridad entre componentes. Protección frente al inicio y propagación del fuego. Verificación de componentes eléctricos y conexiones a la red. Con estos requisitos, la norma garantiza que la alarma de humo no solo detecte incendios, sino que también sea segura desde el punto de vista eléctrico. Para lograr mediciones repetibles y comparables, la norma define las características del túnel de humo, que es el equipo de laboratorio donde se realizan los ensayos de sensibilidad. Este túnel debe disponer de una sección horizontal de trabajo, donde se sitúa el volumen de ensayo. Ese volumen de trabajo es el espacio en el que la temperatura y el flujo de aire cumplen las condiciones exigidas. Estas condiciones deben verificarse regularmente midiendo diferentes puntos dentro del volumen. Dentro de este espacio se instala la alarma de humo en su posición normal de funcionamiento, montada en la parte inferior de un tablero plano alineado con el flujo de aire. Además, el montaje debe evitar cualquier obstáculo que interfiera con la circulación del aire dentro del túnel. El sistema debe generar un flujo de aire prácticamente laminar, con velocidades controladas de aproximadamente 0,2 metros por segundo o 1 metro por segundo, y permitir controlar la temperatura hasta 55 grados centígrados, con incrementos graduales. Durante el ensayo también se realizan mediciones de la densidad del aerosol cerca del detector, para conocer exactamente la concentración de humo en el momento en que se produce la alarma. Un aspecto importante es que el túnel debe permitir introducir el aerosol de ensayo de forma homogénea, garantizando que la concentración de partículas sea uniforme dentro del volumen de trabajo. En principio, los ensayos se realizan con una sola alarma instalada en el túnel.
Solo se permite probar varias simultáneamente si se demuestra previamente que los resultados son equivalentes a los obtenidos en ensayos individuales. No cualquier humo sirve para probar un detector. La norma define un aerosol de ensayo controlado. Este aerosol debe ser polidisperso, con partículas principalmente entre 0,5 microM y 1 microM, y con un índice de refracción cercano a 1,4. Además, debe ser estable y reproducible, manteniendo constantes características como tamaño de partícula, propiedades ópticas, forma y estructura. Como referencia práctica, se recomienda generar el aerosol mediante niebla de aceite de parafina, por ejemplo parafina líquida de uso farmacéutico. Una vez generado el humo de ensayo, es necesario medir su concentración con precisión para determinar el momento en el que la alarma se activa. La norma define dos métodos principales de medición, según el tipo de detector. En las alarmas ópticas, el umbral de respuesta se mide mediante el índice de absorbancia, que indica cuánto atenúa el humo la luz que atraviesa el aerosol. Este parámetro se expresa en decibelios por metro y se calcula comparando la luz recibida sin humo con la luz recibida con aerosol presente. El sistema de medición debe tener alta precisión y utilizar un haz luminoso cuya mayor parte de energía se encuentre entre 800 y 950 nanómetros. En las alarmas que funcionan por ionización, el umbral se determina midiendo la variación de corriente eléctrica en una cámara de ionización. Dentro de esta cámara, el aire se ioniza mediante radiación alfa. Cuando aparecen partículas de humo, estas modifican el flujo de iones y provocan una variación en la corriente eléctrica. Esa variación se utiliza para calcular un parámetro que es aproximadamente proporcional a la concentración de partículas del aerosol. El sistema incluye una cámara de medición, un amplificador electrónico y un sistema de aspiración continua del aire, que debe trabajar con un caudal aproximado de 30 litros por minuto. Estos requisitos permiten que la medición del humo sea estable, precisa y reproducible entre diferentes laboratorios. Las alarmas de humo no solo deben detectar humo. También deben demostrar que no se ven afectadas por fuentes intensas de luz. Para comprobarlo, la norma define un ensayo de deslumbramiento. El dispositivo utilizado tiene forma de cubo y se coloca dentro del túnel de humo, ocupando solo una parte del flujo de aire. 4 de sus caras están cerradas y recubiertas con láminas de aluminio de alta reflexión, mientras que las otras dos permanecen abiertas para permitir la circulación del aerosol de ensayo. En las caras cerradas se instalan lámparas fluorescentes circulares de 32 vatios, que generan una iluminación intensa alrededor del detector. La alarma de humo se monta en la parte superior del cubo, de manera que recibe luz desde arriba, desde abajo y desde los laterales. El objetivo es comprobar que la presencia de fuentes luminosas intensas no provoca falsas activaciones ni interferencias en el sistema de detección. Otro aspecto importante es la resistencia mecánica del detector. Para evaluarla, la norma describe un aparato de impacto basado en un martillo oscilante. Este dispositivo está formado por un cabezal de impacto montado sobre un brazo rotatorio, que gira alrededor de un eje y golpea la muestra instalada en su posición normal de montaje. El martillo está diseñado para producir una energía de impacto controlada de aproximadamente 1,9 julios, alcanzando una velocidad de impacto cercana a 1,5 metros por segundo. El sistema incluye contrapesos y un mecanismo de liberación, que permite repetir el ensayo de forma controlada. De esta manera se comprueba si la alarma resiste golpes sin perder su integridad ni su funcionamiento. Más allá de los ensayos en túnel, la norma también define un entorno realista para las pruebas de incendio. Para ello se utiliza una habitación de ensayo, donde se colocan las alarmas de humo a evaluar, los instrumentos de medición, como la cámara de ionización y el medidor de oscurecimiento, sensores de temperatura. Todos estos elementos deben situarse dentro de un volumen definido, manteniendo una distancia mínima de 100 milímetros entre ellos para evitar interferencias en las mediciones. Además, el haz del medidor de oscurecimiento debe situarse al menos 35 milímetros por debajo del techo, lo que permite medir correctamente la concentración de humo en la zona superior de la habitación. Además, la norma define distintos escenarios de fuego de ensayo, diseñados para reproducir situaciones reales. Uno de ellos es el fuego de madera por pirólisis sin llama, conocido como TF2. En este ensayo se utilizan troncos de madera de haya secos, colocados sobre una placa caliente acanalada con una potencia aproximada de 2 kilovatios. La placa debe calentarse progresivamente hasta alcanzar 600 grados centígrados en unos 11 minutos, provocando la pirólisis de la madera, es decir,
la descomposición térmica que genera humo sin presencia de llama. El ensayo finaliza cuando el nivel de humo alcanza un valor determinado de oscurecimiento, o cuando todas las alarmas han generado su señal de alarma. Para que el ensayo sea válido, el desarrollo del fuego debe seguir curvas específicas de evolución del humo, garantizando que las condiciones del ensayo sean repetibles y comparables entre distintos laboratorios. No todos los incendios comienzan con llamas visibles. Algunos empiezan lentamente, con materiales que se consumen de forma incandescente. Para representar este escenario, la norma define el fuego de ensayo TF3. En esta prueba se utilizan aproximadamente 90 trozos de mecha de algodón tejido, cada uno de unos 800 milímetros de longitud y alrededor de 3 gramos de peso. Estas mechas deben estar libres de recubrimientos protectores, y pueden lavarse y secarse previamente si es necesario. Las mechas se colocan formando un anillo de unos 100 milímetros de diámetro y se suspenden aproximadamente a 1 metro por encima de una placa no combustible. El ensayo comienza cuando los extremos inferiores de las mechas se encienden y pasan a estado incandescente. Si aparece llama, debe apagarse inmediatamente, ya que el objetivo es reproducir una combustión sin llama visible. La prueba finaliza cuando todas las alarmas han generado señal de alarma o cuando se alcanza un nivel de oscurecimiento del humo de 2 decibelios por metro. Para que el ensayo sea válido, la evolución del humo debe seguir curvas específicas de densidad de humo frente al tiempo y frente al parámetro de concentración, dentro de los límites definidos por la norma. Ahora pasamos a un escenario muy diferente, incendios con llama abierta en materiales plásticos, algo habitual en muchos entornos domésticos. Para reproducir este tipo de incendio, el ensayo utiliza espuma ligera de poliuretano, sin aditivos retardantes de llama y con una densidad aproximada de 20 kilos por metros cúbico. Normalmente se emplean 3 piezas de espuma de 500 por 500 por 20 milímetros, colocadas una encima de otra sobre una base formada por láminas de aluminio con bordes doblados, creando una especie de bandeja. La ignición suele realizarse en una esquina de la pieza inferior, aunque la posición exacta puede ajustarse para garantizar que el ensayo evolucione correctamente. En algunos casos puede utilizarse una pequeña cantidad de material auxiliar limpio, como unos 5 centímetros cúbicos de alcohol metilado, para facilitar el encendido. El ensayo finaliza cuando todas las alarmas han activado la señal de alarma o cuando el parámetro de concentración de humo alcanza un valor de I igual a 6. Para que el ensayo sea válido, el desarrollo del incendio debe seguir las curvas establecidas por la norma tanto en la relación densidad de humo frente a concentración como densidad de humo frente al tiempo. El último escenario de incendio definido en la norma representa un fuego rápido provocado por líquidos inflamables. En este caso, el combustible es una mezcla de aproximadamente 650 gramos de N-heptano, con una pureza igual o superior al 99%, combinada con alrededor del 3% en volumen de tolueno. La mezcla se quema en una bandeja de acero cuadrada, con dimensiones aproximadas de 330 por 330 por 50 milímetros. La ignición se realiza mediante llama o chispa, generando un incendio con llama abierta y desarrollo rápido del humo. El ensayo se considera finalizado cuando todas las alarmas han activado la señal de alarma o cuando el parámetro de concentración alcanza I igual a 6, lo que ocurra primero. Además, la norma establece una condición adicional: si se alcanza ese valor antes de que respondan todas las alarmas ópticas, el ensayo solo será válido si se alcanza una densidad de humo mínima de 1,1 decibelios por metro. Como en los demás escenarios de fuego, el desarrollo del incendio debe mantenerse dentro de los límites definidos por las curvas de evolución del humo, garantizando ensayos comparables y reproducibles. Después de definir los incendios de ensayo, la norma explica cómo debe diseñarse el túnel de humo utilizado en laboratorio. Las alarmas de humo se activan cuando la señal de sus sensores supera determinados criterios, pero la relación entre la concentración de humo dentro del detector y la concentración de humo en el entorno puede ser compleja. Factores como la orientación del detector, su montaje, la velocidad del aire o las turbulencias pueden influir en esa relación. Por eso, uno de los parámetros más importantes que se evalúan en el túnel de humo es la estabilidad del valor umbral de respuesta del detector. El túnel puede tener diferentes diseños, aunque la norma recomienda algunas características clave. Por ejemplo, es habitual utilizar túneles de circuito cerrado, que permiten incrementar progresivamente la densidad del aerosol hasta que el detector responda. El flujo de aire generado por el ventilador suele ser turbulento, por lo que debe pasar a través de dispositivos de acondicionamiento del flujo, como filtros o estructuras de enderezamiento, para conseguir una corriente de aire casi laminar y uniforme en la zona de ensayo.
El aerosol debe mezclarse correctamente antes de entrar en la sección de trabajo, lo que puede lograrse introduciéndolo antes del ventilador. Además, el túnel debe disponer de sistemas de calentamiento del aire, capaces de mantener las temperaturas especificadas durante los ensayos, utilizando calentadores de baja temperatura para evitar la formación de aerosoles no deseados. La colocación de los equipos dentro del volumen de trabajo también es importante para evitar turbulencias o interferencias en las mediciones. Por ejemplo, la cámara de ionización de medida genera una ligera succión de aire, pero su efecto es prácticamente despreciable si se instala entre 10 y 15 centímetros corriente abajo del detector. Finalmente, el diseño del túnel puede permitir exposiciones a aire limpio con velocidades de hasta 5 o 10 metros por segundo, siempre que esto no interfiera en las mediciones del umbral de respuesta. En determinados entornos, las alarmas de humo deben enfrentarse a condiciones mucho más exigentes que las de una vivienda convencional. Es el caso de las caravanas o autocaravanas, donde los cambios de temperatura pueden ser muy bruscos. Por eso, la norma incluye requisitos específicos para las alarmas destinadas a vehículos de recreo. Para comprobar su comportamiento en estas condiciones, se realiza un ensayo de ciclos térmicos. Primero, la alarma se estabiliza a 25 grados centígrados y, a continuación, se somete a 10 ciclos completos de temperatura, cada uno con una duración de 24 horas. Durante cada ciclo, la temperatura aumenta progresivamente hasta 65 grados centígrados, se mantiene durante varias horas, y después desciende hasta menos 10 grados centígrados, donde también permanece un tiempo determinado antes de volver nuevamente a 25 grados centígrados. Este proceso reproduce los cambios térmicos que pueden producirse en un vehículo expuesto al sol durante el día o al frío intenso durante la noche. Una vez finalizados los ciclos, se vuelve a medir el umbral de respuesta de la alarma para comprobar que su comportamiento sigue siendo estable. La norma establece dos condiciones claras. Por un lado, la alarma no debe activarse durante la fase de menos 10 grados centígrados. Por otro, el valor de su umbral de respuesta después del ensayo debe mantenerse dentro de una relación comprendida entre 0,625 y 1,6 respecto al valor inicial, lo que garantiza que el dispositivo sigue respondiendo de forma fiable. Para poder comparar de forma objetiva el comportamiento de distintos detectores de humo, los ensayos necesitan un instrumento de referencia que permita medir la densidad del humo con precisión. Ese instrumento es la cámara de ionización de medida, cuya construcción se describe en este anexo. Se trata de un dispositivo formado por numerosos componentes mecánicos y eléctricos, cuidadosamente diseñados para garantizar mediciones reproducibles. Entre ellos se encuentran electrodos de medición, una carcasa de aluminio, placas aislantes, rejillas de acero inoxidable, una boquilla de succión, un soporte para la fuente radiactiva y diferentes cubiertas perforadas. Cada uno de estos elementos tiene dimensiones y tolerancias específicas, definidas por la norma, y se fabrica con materiales como aluminio, acero inoxidable, policarbonato, poliamida o latón niquelado. El conjunto permite generar una señal eléctrica proporcional a la densidad del humo presente en el flujo de aire, convirtiéndose así en una referencia para evaluar la respuesta de los detectores. Gracias a este dispositivo, los laboratorios pueden comparar resultados entre diferentes ensayos y diferentes equipos, asegurando que las pruebas realizadas según la norma sean coherentes y repetibles. Finalmente, la norma explica cómo se relaciona con la legislación europea sobre productos de construcción. En concreto, establece el marco que permite que las alarmas de humo cumplan los requisitos necesarios para obtener el marcado CE. El cumplimiento de los apartados relevantes de la norma demuestra que el producto satisface una serie de características esenciales relacionadas con la seguridad frente al fuego. Entre ellas se encuentran aspectos como la sensibilidad del detector, el tiempo de respuesta, la fiabilidad de funcionamiento, la resistencia frente a vibraciones, humedad o corrosión, y la estabilidad eléctrica del dispositivo. Para demostrar esta conformidad se aplica un sistema de verificación que combina responsabilidades del fabricante y de un organismo notificado independiente. El fabricante debe implantar un control de producción en fábrica, realizando ensayos y verificaciones que aseguren que todos los productos fabricados mantienen las mismas prestaciones que las muestras ensayadas. Por su parte, el organismo notificado se encarga de realizar los ensayos iniciales de tipo, la inspección de la fábrica y la evaluación del sistema de control de producción, además de llevar a cabo una vigilancia periódica del proceso de fabricación. Una vez verificado todo el proceso, el fabricante puede colocar el marcado CE en el producto y en su documentación comercial.
Este marcado debe ir acompañado de información como el número del organismo notificado, los datos del fabricante, el año de marcado, el número del certificado correspondiente y la referencia a la norma en 14604. Además, el fabricante debe emitir una declaración de conformidad, firmada por una persona responsable, en la que se confirme que el producto cumple con la norma aplicable. Junto a ella, el organismo notificado emite el certificado de conformidad, que respalda oficialmente esa declaración. Con todo este proceso, la norma no solo define cómo deben funcionar las alarmas de humo, sino también cómo demostrar de forma objetiva que realmente cumplen los requisitos de seguridad exigidos en Europa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Has visto cómo la norma UNEN 14604 demuestra que detrás de un dispositivo aparentemente sencillo como una alarma de humo existe un proceso técnico extremadamente riguroso. Esta norma no solo establece cómo debe funcionar una alarma de humo, sino que define cómo garantizar su fiabilidad real en situaciones de riesgo, convirtiéndose en una referencia esencial para fabricantes, técnicos y profesionales de la seguridad contra incendios. Si te interesa entender cómo funcionan realmente las normas técnicas que protegen nuestra seguridad, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos vídeos. Déjame también en comentarios qué otras normas o sistemas de seguridad contra incendios te gustaría que analizáramos. Y si quieres profundizar todavía más, te recomiendo ver el siguiente vídeo del canal, donde seguimos desgranando normas técnicas clave del sector. Nos vemos en el próximo vídeo.